Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo del Río y quiero agradecer esta gran oportunidad de transminar lo que ha sido mi práctica profesional los últimos 13 años en combinación con lo que he podido aprender de toda esta industria a la que Fernando de alguna manera fue mi eslabón de entrada. Los temas que vamos a tratar hoy, aparte trataré de hacerlos divertidos y comprensibles. Yo creo que al final espero que se lleven algunas conclusiones que permitan entender que lo que estoy haciendo hoy es tratar de ligar el gran aprendizaje y la cultura empresarial que ustedes ayudan a las empresas familiares a crear, y yo poner un granito de arena en donde creo, y esa fue la inspiración para definir el título de esta presentación, puede ser una herramienta muy importante en la evaluación y en el objetivo y en los resultados que se logren en la gran trabajo que hacen ustedes. Ricardo del Río, voy a hablar muy poquito de mí. Quiero decirles específicamente qué es lo que yo entiendo que es una sucesión patrimonial exitosa. Y esto, pues obviamente tiene que ver muchos campos. Uno puede ser el familiar, el otro puede ser el empresarial y el otro puede ser el de las empresas familiares. Entonces yo creo que cada núcleo se va haciendo más grande, lo cual hace que este campo de acción pueda ser inclusive aún mucho más profundo que lo que nos imaginamos. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que es relevante en cuanto a la práctica de ustedes como asesores de empresas familiares, y yo que estoy apenas aprendiendo los primeros principios y pininos por las conferencias que he tenido el gusto de atender. Hablar un poco de lo que es la detección de necesidades por parte de los asesores de empresas familiares. ¿Y por qué hablo de financiamientos con papel AAA? Y seguramente muchos van a poner preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Tengo la respuesta, pero se las quiero guardar para el final porque creo que es muy importante que lo veamos con los ojos de transparencia y con los ojos de claridad que necesitamos para entender todos estos asuntos. Voy a hablar de cuáles creo que pueden ser algunos de los muchísimos usos que tienen estos financiamientos con este ya nuevamente llamado papel AAA, y cuestionar de alguna manera si ustedes conocen cuántos tipos de financiamiento existen. Vamos a hacer un poco de reto a su imaginación y a sus conocimientos, y sobre todo recuerden que lo obvio es obvio cuando se descubre, porque un segundo antes pues no lo era. Ahora voy a tocar el tema de por qué creo que el seguro de vida es, a nuestro juicio, el mejor método de financiamiento, que es aquí en donde se engloba la conexión con el determinado papel AAA. Voy a cerrar con una frase final y preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, quiero agradecer al Consejo Mexicano de la Familia Empresaria, al FEI y obviamente al Consejo de Familias de Chile por esta invitación. Yo llegué a ellos porque alguien me dijo que había un señor en Torreón que se llamaba Fernando Todd y que podíamos hacer alguna mancuerna y tratar de ayudarnos. Y algún día emprendí un viaje de regreso de los que me encantaba hacer, o me sigue gustando, pero a veces no es posible hoy por la pandemia y quizás por la inseguridad en México. Pero lo que hice fue visitar a Fernando a Torreón, platicamos, hicimos yo creo que una gran liga de interés común para poder desarrollar proyectos juntos. Hemos estado dando avances y pues recientemente tuve el gusto de ser invitado a las familias empresarias iberoamericanas. Tuve mi exposición el sábado pasado, si no mal recuerdo, y pues aquí estoy tratando de hacer crecer mis bonos con ellos para que siempre me tengan en cuenta y que me den la oportunidad de participar con ellos. ¿Qué quiero que se lleven de conclusión de este evento con esta intervención? Pues principalmente es que muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad de planear una sucesión patrimonial. Las personas empresarias, tanto individuales como familiares o como industriales o institucionales o como quieran ustedes que sea el entorno empresarial, dedican más de 80,000 horas a planear nuevas líneas de negocio, cómo crecer el negocio, cómo pagar las deudas, cómo estructurar financiamientos, cómo hacer otras cosas del negocio en sí. Y dedican muchas veces no más de 3 o 4 horas en su vida a planear la salida o la sucesión patrimonial, sea familiar o empresarial.
Es increíble, planean un viaje a Europa y se tardan 3 meses viendo hoteles en internet, le dedican horas a la semana, van a ver agentes de viajes, pero cuando le preguntamos a un empresario cuál es su estrategia de salida, muchas veces no la tiene y eso es parte de lo que quiero acercar el día de hoy a ustedes. Ahora, tengo muchas inquietudes porque siempre la gente me pregunta qué tipo de productos vendo. Y sí, estoy en un mercado que tiene productos, pero son productos que cumplen una promesa y es una promesa de pago. Contratar un seguro es contratar un contrato en donde la aseguradora promete que va a pagar siempre y cuando tú pagues la prima, pero la promesa es de ayudarte a solucionar una situación financiera y por eso cambié el nombre de mi empresa de Del Río Insurance Services, que sigue siendo mi razón social, a DRIS, y le pongo Helping Finance Future Needs o ayudando a financiar necesidades futuras, porque estrictamente lo que hace un seguro es ayudar a financiar una necesidad cuando se presenta el reclamo, el siniestro o como le quieran ustedes llamar. Y mi filosofía, y con esto quiero concluir la introducción, es que mi trabajo debe ser ayudar a los clientes a identificar qué necesidades tienen, qué problemas pueden tener, cómo los pueden solucionar. Y si la solución es la venta de un seguro, con muchísimo gusto lo voy a vender. Yo no cobro honorarios, no cobro fees, no cobro nada más que las comisiones que me pagan las aseguradoras. A lo mejor por eso sigo siendo pobre y ambicioso, pero la verdad es que considero que mi labor más importante es ayudar al cliente a identificar en dónde pueden estar sus necesidades. Mi semblanza corresponde a, pues yo nací en 1958 en la gloriosa y segunda quizás o primera ciudad más grande del mundo, la Ciudad de México. Tuve el gusto de cursar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana con una especialidad en Mercadotecnia. Trabajé en algunas de las aseguradoras más prestigiadas de México. Entré al mercado de los seguros por azares de la vida. Mi papá me recomendó entrar a trabajar a un banco que en aquella época se llamaba Banamex. Hoy se llama Citibank, que es la que compró Banamex en México, que es el primero o segundo banco más grande del país. Y cuando fui a buscar el trabajo que él estaba sugiriendo que yo tomara, me dijeron, no, pues eso ya se acabó, pero te podemos recomendar con una empresa filial, que es Seguros América. Y empecé en el nivel más bajo y tuve muchas oportunidades que me posicionaron muy bien en la empresa. Y después, pues, hice toda mi carrera profesional siempre en el sector asegurador. Trabajé en Seguros Monterrey, lo que hoy es New York Life. Después en un corredor de seguros que se llama Brockman & Shue, que ahora es parte del grupo Marsh. Y en el año del 90, saliendo de Brockman & Shue, tuve el gusto de fundar con un hombre muy visionario y muy agresivo en cuanto a lograr negociaciones, y visionario y arriesgado y triunfador. Iniciamos una empresa que se llamó Codiza. Después nos compraron unos ingleses que se llamaron Codiza Nelson. Nos llamamos Codiza Nelson Hurst. Y esto después fueron adquiridos por un corredor de Sudáfrica de nombre Price Forbes y todos cambiamos nuestro nombre Alexander Forbes y ahora se llama Lockton Companies. Tienen presencia en todo el mundo, son el corredor de seguros privado más grande del mundo. Yo salí en 2006 de lo que era Alexander Forbes. Estoy casado, felizmente casado con Margot Bosch. Tengo una hija, Andrea, ingeniera mecánica, trabaja para la empresa productora de Cold Brew Coffee más importante de los Estados Unidos, o por lo menos la más prominente. Le venden café a Starbucks, a Dunkin' Donuts, a Costco, entre muchas otras. Y Ricardo, ingeniero civil, está en Australia, inició una aventura australiana en finales del año pasado y pues me dice, papá, ¿qué regreso a Estados Unidos ahorita si no hay trabajo? Y pues tiene razón, yo lo que dudo es que quiera regresar. Está muy contento y está disfrutando de su libertad y de su edad y de su capacidad y todo lo demás. Me he caracterizado desde que me mudé a los Estados Unidos por tener operaciones en ambos lados de la frontera. Esto quiere decir que puedo asesorar a mis clientes tanto en México como en Estados Unidos. La diferencia es que en México las licencias de seguros son federales y en Estados Unidos son estatales. Llevamos ya 15 años en San Antonio, nos hemos convertido en ciudadanos en abril del año pasado.
Y en el 2018, como comenté hace un momentito, tuve el gusto de conocer a Fernando y me adentró en algunos de los temas que ya había yo tenido algunos barnizadas de lo que es el concepto de familia empresaria y protocolos familiares y demás, y family office, pero la verdad es que me he interesado mucho desde esa época y aquí estoy al pie del cañón formando parte ahora de esta organización. Y ley de Pareto, pues sí, el 80-20. Yo, después de haber participado en el seminario del FEI la semana pasada, pues realmente me di cuenta que en la mayoría de los países casi el 80% de las empresas son empresas familiares y seguramente ese 20% es al que nosotros podríamos aspirar, el otro 20%, aspirar a ayudarlos dentro de ese 80% a estructurar los protocolos y las asambleas y las juntas de accionistas y de socios y de familia, de las que se habla mucho en los temas que ustedes perfectamente dominan. Ahora, el siguiente punto es qué significa o qué debemos entender como una sucesión patrimonial exitosa. Como decía yo hace rato, personas dedican 80,000 horas a determinar qué van a hacer y cómo lo van a hacer en sus negocios, pero poco a definir cuáles son los rumbos. Y lamentablemente, pues esta época actual, con pandemia y con tristes decesos de familiares, algunos por COVID, otros por otras razones, pues no planeamos, no tenemos pensado que nos vamos a poder morir o nos vamos a poder enfermar. Y realmente, pues lo que tenemos que entender es que la vida no es una constante. Yo me veía cuando tenía 30 años como un joven muy entusiasta y con mucho futuro, y ahora que soy papá y que vivo en Estados Unidos me veo con otro lado y luego volteo y digo, tengo 62 años, la vida no ha sido igual para nada, no es una constante, la vida tiene muchos cambios y yo creo que esta planeación con financiamiento, compromiso y decisiones de largo plazo es una de las bases de una sucesión patrimonial exitosa. Siempre es mejor tomar una decisión, definir algo que no planear. Y normalmente decimos que no debemos de planear para fallar, sino lo que pasa es que fallamos en planear. Siempre que alguien quiere llegar a arreglar algo o a solucionar un problema, piensa que tiene que encontrar la mejor decisión y le da vueltas y le cambia una parte y le modifica la otra. Y la verdad de las cosas es que es mejor tener un mal arreglo que buscar un buen pleito. Yo soy producto de una sucesión patrimonial de 11 años. Mi padre decidió no dejar un testamento a pesar de que tenía cáncer y que sabía que no le quedaba mucho tiempo y demás. Y dijo, la ley es sabia, la ley sabrá. Y pues creo que la ley será muy sabia, pero no tiene ni los sentimientos ni el coraje que algunos de los miembros de la sucesión pudieron tener y tuvimos 11 años de pleito de una sucesión que consumió yo creo que más del 50% del patrimonio. Como ustedes mejor que yo lo saben, 2 de cada 6 empresas familiares sobreviven la primera generación y solo una de esas 6 sobrevive la tercera, lo cual quiere decir que nuestros nietos y a veces nuestros hijos no van a conocer nuestro negocio. Yo creo que es muy importante dentro de la práctica de las familias empresarias que se haga un inventario de los talentos de aquellos posibles futuros miembros de la organización, de la empresa familiar o de la familia empresaria, y determinar necesidades para poder hacer un mapa o un plan de acción. Y sobre todo, yo creo que invitar a los jóvenes, ahora que ellos tienen muchas más capacidades internauticas y de comunicación y de sencillez y sus hábitos que todos hablamos de la serie de los millennials y de la generación X y de la generación T, pues que ellos vayan entendiendo que si parte de sus intereses pueden estar dentro del consorcio familiar empresarial, pues tenemos que conocer sus talentos y sus necesidades para poder considerar si son, quieren, deben o queremos que estén. Y la comunicación, muy importante, y ustedes lo dominan muy bien, es eficiente, debe ser vertical, horizontal y sobre todo transparente. No podemos andar con agendas ocultas. Y yo creo que siempre cualquier decisión que se tome, no podemos considerar que sea permanente ni única. Es viable cambiar de opinión y siempre habrá manera de mejorar o de complementar las soluciones, pero lo que no es bueno es no tomar decisiones y no implementar planes de acción. ¿Cuántas familias conocemos que su patrimonio se ha deteriorado, se ha acabado y además la relación familiar, es decir, la armonía familiar se rompe? Entonces, por eso concluyo este tema con decir, tomar decisiones y llevar a cabo las acciones con total compromiso y convicción.
Ahora bien, ¿qué es lo que es relevante de la práctica que todos los asesores de empresa dominan en cuanto a una planeación de sucesión patrimonial? Pues evidentemente ustedes son quienes de alguna manera pueden ayudar a la familia a identificar las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas de una organización familiar y en base a eso poder estructurar caminos de acción y sobre todo ver en dónde existen gaps o huecos en donde se puede requerir de un financiamiento. Es importante establecer bases para la estructuración de los protocolos familiares, el consejo de familia y todas las bases que convierten a las empresas familiares en familias empresarias. Y ustedes son quienes dan la educación, el entrenamiento o las herramientas para poder definir en conjunto los organismos bajo los cuales van a funcionar, los roles bajo los cuales van a dirigir. Y es decir, que hay que también entender que esto conlleva una serie de cachuchas o de camisetas o de intereses en donde algunas veces la emotivo-afectiva puede ser una que tenga un peso específico muy importante. Y yo aquí siempre he recomendado que todos tratemos de hacer ejercicios de recursos humanos o de motivación, como puede ser team building y muchas otras disciplinas que la gente especialista en recursos humanos hace, pero enfocándolos a poder dominar las emociones emotivo-afectivas. Y obviamente, pues aquí mi amigo el chimpancé, que no tiene mucho que hacer, está pensando. Y lo quise representar de esta manera porque el 10% de una planeación de sucesión patrimonial es planear y el 90% es financiamiento. Y es ahí en donde voy a basar principalmente lo que es mi presentación del día de hoy. El punto de vista de ustedes debe ser lo suficientemente claro y transparente para poder encontrar las necesidades de financiamiento y poder considerar que tener esos financiamientos puede dar una salud financiera, una previsión y sobre todo, que para mí es muy importante y para ustedes también, el preservar la armonía familiar. Deben de trabajar de la mano con todos los asesores que puedan requerir en la familia, llámese contadores, abogados, fiscalistas, en fin, todos aquellos profesionales con los que la familia empresaria, la empresa, puede necesitar estructurar herramientas o documentos. Y eso es algo que considero muy importante. Trabajar en conjunto con ellos. Ahora, ¿cuál es el papel del asesor de las familias empresarias en cuanto a las necesidades de financiamiento? Voy a utilizar estas 3 breves reflexiones y yo creo que así como cuando estamos enfermos, reconocer la enfermedad es parte de la solución, reconocer el problema es la mitad de la solución. Yo creo que si podemos identificar las necesidades de planeación y financiamiento, podemos garantizar que los negocios de la familia tengan una continuidad y mediante el uso de financiamientos, y vuelvo aquí a mi comercial con papel AAA, pues podremos prever el fondeo de necesidades como pudieran ser el financiar la compra-venta de participaciones accionarias o que ese financiamiento sea para que los segundas, terceras o siguientes generaciones puedan tener los recursos para comprar su participación en la empresa o para liquidar algún socio de la organización que ya no esté con nosotros cuando se llegue a dar esta situación. Ahora sí voy a entrar a qué es a lo que me refiero con papel AAA. No son deuda bancaria, no son líneas de crédito, no son lanzamiento de acciones en la bolsa de valores, ni tampoco se refiere a fusiones y adquisiciones. Estoy hablando de que las principales aseguradoras del mercado americano pueden ser consideradas como papel AAA. En Estados Unidos hay un número inmenso de aseguradoras. La cultura aseguradora, y tanto en las escuelas como los jóvenes como los adultos, tienen un alto nivel de cultura de aseguramiento. En muchos de los estados existen obligaciones de contratar seguros. Y yo creo que el mercado americano es el más competitivo y para el que quiere, puede y está dispuesto, es mucho más competitivo. A mí mucha gente me dice, oye, ¿y el mercado mexicano de seguros
pues es muy bueno, sí, efectivamente, ya ha mejorado muchísimo durante todos estos años, pero no es competitivo, no es comparativo con el mercado americano y quizás, y no quiero cometer un error, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero yo creo que puede ser comparable con el mercado chileno, colombiano, peruano, porque los productos y los criterios y la penetración y la participación de mercado son similares, pero para el que quiere puede y está dispuesto, el mercado americano es muy competitivo. Ahora, el tema ya más central y al que le voy a dedicar más tiempo, que es en donde quiero que la conclusión de este seminario pueda permitirles a ustedes en sus prácticas de ayuda a las familias empresarias, es que el tener consideración de que estos papeles AAA, llámese seguros de vida, pueden utilizarse para muchos de estos usos que voy a mencionar adelante. Y una de las razones por las cuales he tratado de evitar, tanto en los videos que he hecho y en las presentaciones, usar el concepto de seguro de vida, es porque muchas veces tenemos la creencia de que el que vende seguros es porque fracasó en muchos otros negocios y pobre hombre, pues acabó vendiendo seguros. Pues sí, yo acabé vendiendo seguros los últimos 35 años y me siento muy afortunado de querer, amar y disfrutar mucho lo que hago porque lo entiendo y porque he podido ayudar a mucha gente y tengo intenciones de ayudar a muchas otras personas más a lograr sus objetivos. Este tema del intercambio de intereses empresariales lo voy a describir de una manera muy fácil. En una sociedad sencilla en donde hay dos socios, ambos toman un seguro de vida por el valor de sus acciones. Cuando uno de ellos no amanece, la familia cobra el seguro y entrega las acciones al otro socio. ¿Qué quiere decir? Compra-venta de acciones entre socios. Todos los contratos de sociedad, principalmente en Estados Unidos, tienen una cláusula que se llama buy-sell, y ahí es en donde se establece quién, cómo y cuándo y en cuánto pueden comprar las acciones. Sin embargo, lo que el 90% de esos contratos no tiene es el fondeo, y es ahí en donde el seguro de vida puede ser uno de los elementos a considerar. En las empresas familiares puede tener otros usos, como decir, oye, el papá de la segunda generación de estos chicos, sobrinos, quieren entrar a la empresa y con el dinero que se está dejando de las acciones del papá, se va a comprar un nuevo local, unas nuevas oficinas, o se va a hacer una adquisición de capital o no sé, cualquier cosa, pero el seguro va a venir a financiar justo cuando es necesario. El hombre clave, seguramente ustedes ya han oído muchas veces del key man o el hombre clave, y trato de representar que cuando el peso específico de una organización recae en uno, o puede ser en varios, pero aquí ejemplifico con uno, y el ejemplo que siempre me gusta utilizar es que si yo soy embotellador de Coca-Cola y el señor que tiene la fórmula para la Coca-Cola un día no amanece, pues Coca-Cola va a tener un problema muy grande. Entonces tenemos que ayudar al cliente o a los clientes o a la familia empresaria a entender que si esta persona que es fundamental o es clave llega a fallar, la empresa va a tener una pérdida financiera de mediano y de largo plazo. ¿Y qué puede hacer la empresa? Asegura a la persona, le determina un valor estimado de la pérdida financiera que en el tiempo o en los años pueda tener esta persona, y una vez que tiene el dinero, la empresa puede capacitar a otra persona, darle un bono de contratación a un ejecutivo de la competencia, mandar a 3 de sus miembros a capacitar a la mejor escuela del mundo en donde puedan identificar la fórmula. En fin, yo creo que simplemente estos son ejemplos, a lo mejor un poco exagerados, pero con la idea de que ustedes puedan ver la relevancia y la trascendencia que estos análisis tienen. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque parte de mi introducción a estos diferentes usos es que en Latinoamérica y en Iberoamérica consideramos que el seguro de vida es un instrumento de protección para la familia. Le quiero dejar a mi esposa suficiente dinero para que pueda pagar las escuelas de mis hijos. Quiero dejar suficiente dinero para que se pueda pagar la hipoteca. Quiero dejar suficiente dinero para que mi mujer no tenga que ir a pedirle azúcar al vecino. Esa es la clave, la clase 101 o básica de seguros, es que la viuda, si quiere tener algún tipo de situación después de haber quedado viuda, lo haga por gusto y no por necesidad. Y por eso utilizo el ejemplo del azúcar,
para que si nos escucha público menor de edad no vayan a pensar mal. Muchas gracias por escuchar. Ahora bien, en Latinoamérica tenemos empresas o empresarios ricos, pero no tenemos empleados ricos. Estamos acostumbrados a que el que más dinero debe de ganar en una empresa son los dueños, la familia, el fundador, los fundadores, etc. Y en Estados Unidos hay muchos planes en donde convierten a los ejecutivos que le dan a dinero a ganar a los directivos, a los dueños. Tienen planes de compensación de largo plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí hay algo oculto que no se ve en esta gráfica, pero una de ellas es que uno de los costos más importantes que tienen las empresas en cuanto a algo que no se puede medir o que no se evalúa frecuentemente, son los costos ocultos de la rotación de empleados. El otro día me decía un cliente, es que yo ya decidí que ya no voy a capacitar a nadie, porque la verdad es que los entreno, los capacito, los convierto en unas chuchas cuereras, como decimos en México, y se van. Pues sí, claro, se van porque no los estás reteniendo, ni los estás remunerando adecuadamente, ni has utilizado estos medios para reclutarlos con un bono de contratación. Entonces, mi obligación es hacerle ver a los clientes que si tienen ejecutivos que puedan estar en peligro de quererse ir a trabajar a la competencia o que sean vitales para el negocio, pues lo que podemos hacer es que el cliente defina un plan de compensación a través de bonos o incentivos que se le puedan ir otorgando año con año, y el plan no lo definimos nosotros, lo definen los clientes en función a sus posibilidades y los objetivos que se finquen. Pero por dar un ejemplo, si tienen 5 empleados a los cuales les van a ofrecer un bono de $20,000 anuales, les va a costar $100,000, al final de 10 años, si lo hacen a 10, o al final de 5 serán 500,000 o serán $1,000,000. Ese será el costo de haber retenido a los empleados, que muchas veces es más barato que el perderlos y tener que capacitar a alguien, o quizás perder a un cliente que está muy acostumbrado a cómo lo trata el ejecutivo A o el ejecutivo B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les damos este plan, se los damos a conocer, y en paralelo les ponemos una póliza de seguro de vida por una cantidad, no sé, si van a ganar $100,000, a lo mejor les podemos dar un seguro por 250,000, por 500,000, depende de su edad, depende de los costos, eso es parte de la evaluación que podemos hacer con el cliente. Pero la verdad es que si le llega a suceder algo en el camino, la familia cobra el seguro, el jefe, el patrón, el dueño, sigue teniendo los recursos porque no se los ha entregado, los ha puesto en una cuenta que va a generar inversión y crecimiento e intereses, y entonces se convierte en lo que van a ver del lado derecho, que son lo que nosotros llamamos aquí golden handcuffs o esposas doradas, pero yo digo que es un grillete, porque así como nuestro amigo de traje que está muy triste, que no puede ir más allá de donde lo permita la bola de acero, que era lo que se usaba cuando mandaban a los presos a trabajar al campo, pues no se va a ir a trabajar a la competencia por 20 pesos más, o por $50 más, o por $500 más. ¿Por qué? Porque a la hora que sepa que tiene ya 2 o 3 años de un bono ganado, difícilmente va a querer escuchar las intenciones. ¿Qué pasa si llega a suceder el evento? Como ya dije, la empresa, la familia cobra el seguro, el patrón toma el dinero que es de él, y con ese puede reclutar, darle un bono de firma o de contratación a un ejecutivo nuevo, o puede sufragar las ventas que se hayan perdido por la pérdida de esta persona. Pues muy bien. Ahora sí voy a hacer un reto a sus matemáticas, porque esto sí es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer relativamente sencillo. Yo digo que igualar herencias es uno de los temas que generalmente afectan a las familias empresarias y a las instituciones. ¿Por qué? Porque normalmente el 70% del patrimonio familiar corresponde a la empresa, los camiones, las bodegas, el inventario, la cobranza. Y con ese dinero, pues la familia va a poder vivir muy bien como lo ha hecho los últimos 20, 30 o 40 años. Pero cuando le preguntamos al jefe de familia o a los jefes de familia cuál es su estrategia de salida y en manos de quién quieren dejar el negocio, la respuesta típica es, pues mira, yo tengo 2 hijitos, los quiero por igual, y yo les voy a dejar a cada uno el 50% del negocio. Pues muy bien, muy loable, muy entendible.
Sin embargo, la pregunta es, oye, ¿y tu hija ha participado en el negocio? No quiero decir que no, puede ser que diga que sí. ¿Y tu hijo? Puede ser que diga que sí, puede ser que diga que no. Hay familias en donde la hija está muy cerca del papá y es la que quiere trabajar, pero vamos a suponer que así es. Y la hija ya trabaja en la empresa, la hija tiene un puesto a nivel gerencial medio, está aprendiendo, está ayudando y siempre ha tenido interés en la empresa. Y el muchacho no, porque estudió otra carrera, porque se casó con una familia rica, y vive en otro país, en fin, por las razones que ustedes gusten, o le gusta el arte y no le interesan los negocios. Entonces, cuando el jefe de familia piensa dejar en manos de los dos las acciones de la empresa, está convirtiendo a la participación accionaria en dos diferentes tipos de accionistas. Los accionistas activos, que son el que trabaja en la empresa, el que quiere reinvertir, crecer, comprar nuevos camiones, perdón, etcétera, etcétera. Y el accionista no activo, el accionista pasivo, pues lo que quiere es dividendos. Y cuando los dividendos no son lo que ellos esperan, pues empieza a haber comunicación entre el cuñado, la concuña, se ven feo, ya no celebra Navidad y nuevamente volvemos al tema de la ruptura de la armonía familiar. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues si mi cliente me dice que la empresa vale 5 millones de dólares, en vez de que le quite 2,5 millones de dólares de valor para dárselos al hijo no activo, que saque un seguro de vida por 5 millones de dólares, se lo deja, en este ejemplo puse hija, pero se lo deja al participante no activo y le deja las acciones vía testamento al otro hijo o hija, con el cual pues va a duplicar su patrimonio, porque si sumamos 5 más 5 son 10. Ahora, dije que el 70% es la empresa, los camiones, los inventarios, las bodegas, la cobranza. El 30% es la casa de campo, la casa donde viven, la colección de arte, el dinero en los bancos, etcétera, etcétera. Con ese dinero la viuda le va a sobrevivir muy bien los 7 o 10 años que se estima que le pueda sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con personas que han contratado, no, que se han vuelto a casar, tienen una esposa más joven, ya no le va a sobrevivir 5, 7 o 10 años, quizás le sobreviva 20 o 25. Como digo yo, si vas a cambiar de modelo, pues vas a comprar un coche más nuevo, menos kilómetros. Y entonces, pues la señora le va a sobrevivir 20 o 25 años. Y a eso agreguémosle si hay un hijo de un segundo matrimonio o hijos de un segundo matrimonio, pues cuando el señor ya no esté, los hijos no le van a dar domingo a la señora para que sufra o cubra sus gastos. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle al cliente? Pues que saque un seguro por 7,5 millones de dólares, le deja, perdón, por 15 millones de dólares, le deja 5 millones de dólares vía testamento al hijo activo, 5 millones en acciones al que se queda con la empresa, perdón, 5 millones a la hija o al hijo, según sea el caso, y le deja un seguro de vida a la viuda para que no tenga que irles a pedir domingo a sus hijos. Espero que este reto a sus matemáticas haya hecho sentido y si alguien tiene dudas, con mucho gusto al final. Pues bien, aquí hay un tema que es muy emotivo y que tiene mucho que ver con algo que difícilmente atendemos. Yo he platicado con clientes que me dicen, no, mira, yo quiero un seguro muy sencillo porque tengo un hijo con síndrome de Down y lo queremos mucho y lo apapachamos y es un encanto y va a la escuela y trabaja en una institución y magnífico. Oye, ¿y cuál es el problema del otro señor? No, pues tiene un hijo que tuvo un accidente, está en silla de ruedas o, en fin, ustedes saben que la vida a veces tiene lados oscuros, sin embargo, pues son personas que merecen tener todos los cuidados y sobre todo que nosotros como papás siempre decimos que vamos a hacer todo lo necesario para que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan, pero ¿qué pasa si mañana no estoy o no estamos? Entonces, el papel del fideicomiso para personas con necesidades especiales es un documento muy completo que tiene cerca de 180,000 preguntas, en donde tú como padre puedes ir virtiendo toda la información de qué le gusta, cómo le gusta, qué no le gusta, qué hay que hacer, cómo le gusta vestirse, cómo no le gusta vestirse, en fin, no sé, ustedes o los papás
que han tenido el privilegio de atender a una persona con necesidades especiales saben muy bien cuáles son las especialidades que hay que hacer para esta persona. Y sobre todo, como decía yo hace rato, la vida no es una constante. No es lo mismo una niña con síndrome de Down a los 6 años que un muchacho con síndrome de Down a los 30. O una persona con parálisis cerebral o con algún tipo de paraplegia o hemiplegia, en fin. Entonces, esas necesidades también van cambiando. Y el estructurar el fideicomiso permite que en caso de que falte el sustento económico, el seguro venga a financiar y a fondear para que en el largo plazo pueda tener esa sobrevivencia que se le quiere dar al hijo y sobre todo que las instrucciones que vamos a dejar en el fideicomiso se van a encargar de absolutamente todo. Yo sé que nuestras familias latinoamericanas somos muy querendones, muy apapachosos, que siempre vamos a querer ver por los demás, pero convertirse en lo que llamamos aquí el caregiver de una persona enferma es un problema y máximo cuando no es nuestro hijo o no es una persona de nuestra familia o directamente de nuestro hijo. El siguiente ejemplo tiene que ver con lo que llamamos la transferencia intergeneracional de activos. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos representando al abuelo que está dispuesto a hacer un obsequio de transferir a la generación de los hijos de su hija o hijo o del matrimonio de sus hijos una cantidad a través de un seguro de vida. Me he topado en ocasiones cuando el joven exitoso, digamos los de en medio de la presentación, ya son exitosos, tienen sus empresas y les hablas de seguro de vida, te dicen, oye, pues yo para qué puedo necesitar un seguro de vida, la verdad es que yo ya hice mucho dinero y no lo necesito. Bueno, ¿por qué no aseguramos a tu papá? Tú pagas la prima y que tu papá ponga de beneficiarios a tus hijos. Tu papá va a ser muy feliz de poder dejar un legado a través de un seguro de vida a sus nietos y quizás a sus bisnietos. Entonces, por eso hacer esto en épocas tempranas puede resultar muy económico. Pues bien, uno de los usos más comunes en Estados Unidos tiene que ver con el pago de deudas, el impuesto de herencia, los préstamos, pagar un préstamo, una hipoteca, o hacer frente a algún pasivo que no se tenga el fondeo suficiente para pagarlo. En Estados Unidos, el impuesto de herencia es del 42% para lo que excede la exención, que para los americanos es $5.300.000 de cada uno de los cónyuges, pero para un no residente no americano son $60.000. Entonces, si conozco a mucha gente que tiene casas en Houston, en Austin, o en Nueva York, o en California, pues estas personas no entienden que el día que lleguen a fallecer pueden tener que hacer frente al pago del 42% del valor o el 40% del valor de la propiedad para ser puesta a su nombre. Y tienes 9 meses para hacer frente al pago ante el gobierno y es un impuesto al legado. En México, para cultura general, el impuesto de herencia es 0, existe, está en la ley, pero por la situación que está pasando México, yo no dudo que en breve van a echar mano también de establecer un impuesto de herencia. Existe en la ley, pero hoy es 0. Y el siguiente tema que a mí me apasiona mucho es el tratar de pensar en estrategias de maximización de inversiones o patrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces los patriarcas de las empresas familiares ya tienen capitales grandes que tienen en la bolsa de valores, ya tienen suficiente dinero para poder dejar y repartir, pero el poder combinar y hacer una estrategia de multiplicación de sus patrimonios a través de la contratación de un seguro de vida. Y por ejemplo, voy a decir, una persona de 72 a 74 años que pueda disponer de $100,000 anuales, podría contratar un seguro de vida por 10 años con una suma asegurada de $3.5 millones. La expectativa de vida hoy es 85 años, muy probablemente entre los 82 y los 83 ya no llegue. Y por lo tanto, si él llegara a fallecer, además del dinero que va a dejar en la bolsa, que ha estado creciendo o no creciendo, pero no importa, a la hora de que la familia cobra también el seguro de vida, se genera un incremento sustancial a la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es a qué porcentaje debió estar invertido mi dinero para que cuando yo lo cobre, en qué forma creció, y esto tiene que ver con la tasa de interés compuesto.
Estrategias de acumulación patrimonial. Aquel que quiere planear, y aquí voy a hablar de una situación que me sucedió con mi socio, que fuimos a ver a una persona que acababa de heredar $40 millones y cuando le hablamos de un seguro de vida se murió de risa. Y mi socio muy hábilmente le dijo, oye, si de esos $40 millones de aquí a tu coche se te cayeran unos billetitos, ¿por cuánto no te regresabas a buscarlo y que los pudieras dejar ahí a que te los encontraras dentro de 20 o 30 años? Esta era una persona de 42 años, nos dio un presupuesto de $5 millones y le hicimos un plan de seguro de vida por $40 millones y ese dinero iba a quedar invirtiéndose a una tasa aproximada del 6,5% anual, no garantizada, lo cual iba a generar que cuando su familia cobrase o pudiera cobrar el seguro, ya sea en valor en efectivo o por su fallecimiento cuando él tuviera alrededor de 85 años, la familia iba a recibir cerca de $220 millones. A eso me refiero con estrategias de maximización o de acumulación. Pues bien, otro de los temas que a muchas de las familias empresarias y a las personas acaudaladas les importa es que siempre han participado con organizaciones sin fines de lucro, siempre han sido donadores. Aquí en Estados Unidos pues hay familias enteras que han donado todo su patrimonio, podemos decir Bill Gates, podemos decir algunas otras familias. Sin embargo, aquí el tema es poder identificar a estas organizaciones sin fines de lucro para que el cliente en vida contrate un seguro de vida que deje como beneficiaria a la organización sin fines de lucro para que cuando él falte no tenga que ir a pedirles domingo otra vez a cada uno de sus hijos y él haya dejado una instrucción. Esto tiene mucho valor, tanto sentimental como altruístico, y yo creo que es algo muy interesante a considerar. Pues bien, vamos a pasar a uno de los últimos temas, y aquí quiero preguntarles en silencio, ¿cuántos tipos de financiamiento conocen? Yo creo que hay 6. Y si utilizamos el ejemplo del intercambio de intereses empresariales, pues yo le pregunto a mi cliente, bueno, ¿y tienes suficiente dinero en tu chequera personal como para poder hacer frente al pago de las acciones de tu socio que falleciera y que le tuvieras que pagar $1 millón? Pues probablemente la respuesta es no, probablemente. Oye, ¿y de esos dineros que ustedes como empresarios han guardado para épocas de vacas flacas, tienen dinero suficiente como para fondear a 1 o 2 de los socios y poder? No, porque acuérdate que compramos las bodegas y que tuvimos una maquinaria que hubo que reemplazar y tomamos unas líneas de crédito. Entonces, pues ese dinero lo hemos utilizado y con la pandemia que llevamos 8 meses parados, pues no, la verdad es que ya no tenemos recursos. Y entonces, ¿cuál puede ser la siguiente opción? Pues una línea de crédito. Y vamos al banco y llevamos todos nuestros papeles y los revisan. Y pues sí, creo que te puedo dar $1 millón, pero mira, la verdad es que el socio que falta es el que sabía del negocio y a lo mejor pues tu empresa hoy ya no califica para $1 millón. Y entonces pues te puedo prestar la mitad o te puedo prestar 2/3 partes o lo que sea, pero la línea de crédito es una opción adicional con un banco. El obsequio, y aquí quiero hacer un poco de hincapié, en que el obsequio es una forma de financiamiento que no conocemos o que por lo menos no utilizamos con frecuencia o no hablamos de ella, en virtud de que en Estados Unidos sí tiene una acotación muy importante en la ley del impuesto sobre la renta, en donde tú no puedes regalarle a un hijo algo así como más de $18,000 anuales porque eso generaría impuestos. Entonces se llama gift tax o impuesto al obsequio. Pero yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es financiar a través del obsequio? Si tienen hijos, ¿les pagaron la escuela? No se las cobraron, ¿verdad? Obsequio, tú me das amor, yo te mando al colegio. Oye, papá, que necesito ropita. Yo te amo, yo te llevo al mercado, a la tienda, compras ropa. Oye, que necesito un coche, yo te lo financio, yo te lo obsequio, yo te amo, yo te quiero y a cambio de nada te doy ese dinero. Y las acciones son transmisibles a través del obsequio.
En el ejemplo que hablábamos de igualar herencias, en donde le vamos a dejar vía testamento al hijo las acciones, pues es un obsequio. ¿Qué implicaciones fiscales tenga o no tenga? No lo sé, ni quiero entrar en esos detalles, pero creo que es importante considerar que el obsequio es una forma de financiamiento. Y luego la más común y la más usada, que es la nota a plazos o el pagaré o el compromiso de pago, en fin. Yo creo que hay muchas maneras de definirlo. Y normalmente cuando no tenemos algo previsto es cuando, pues, señora viuda, fíjese que pues no tenemos el dinero para pagarle y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un compromiso de pago para los próximos 10 años, darle $100,000 y pues y la viuda va a decir, oigan, pero pues si mi marido ganaba mucho más dinero, con eso no me alcanza ni para pagar el club de golf, ni las colegiaturas, ni la casa en Houston. ¿Qué voy a hacer? Pues señora, lamentablemente pues su marido ya no está trabajando con nosotros. Esto que platico obviamente está más enfocado a una empresa normal que a una empresa familiar, pero al final del día esto puede tener un componente en la empresa familiar que aparte haya un rompimiento y una rotura en la armonía familiar. Y entonces, pues normalmente se termina con estos arreglos de pagos en el tiempo y cuando viene una empresa y nos compra, pues no va a reconocer el pasivo y, estimada viuda, pues le tenemos malas noticias, nuestros nuevos compradores no quisieron reconocer el pasivo y pues lamentablemente pues vamos a quedar como estamos. Y finalmente para mí el apasionamiento de todo este tema pues es el seguro de vida, en donde podemos utilizar la combinación de uno o más de los anteriores para poder tener la solución del financiamiento con dicho papel AAA. Ahora bien, ¿por qué a mi juicio el seguro de vida es uno de los mejores instrumentos de financiamiento? Cuando ustedes van al banco a negociar una línea de crédito, pues necesitan llevar papeles, estados financieros, pago de impuestos, copias de identificación. No sé, en México tenemos que llevar hasta cantidad de cosas, pero al final del día vas al banco, le lloras al gerente, le explicas y te dan una línea de crédito. El seguro de vida lo negocias una sola vez. Conoces su precio desde un principio, no hay que renegociarlo a menos de que hayas dejado de pagarlo y que tengas que volverlo a restablecer, pero esa es otra historia. Podemos hacer planes que son muy flexibles, en donde puedas recuperar hasta el 100% de lo que pagaste de prima. Esto tiene mucho valor porque todo aquello que tú hayas invertido como prima en el seguro de vida lo puedes retirar sin pago de impuestos. Estás difiriendo la ganancia y la ganancia, en vez de sacarla para pagar el impuesto, puedes pedirla prestada y dejar como garantía el propio seguro de vida y a tu familia le van a pagar la suma asegurada menos lo que debes. Ahora, ¿qué pasa cuando el objetivo cambia? Pues lo usas para otra cosa. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, quizás de edad avanzada, con hijos o con nietos, cuando contrataron el seguro de vida, cuando recién se casaron, pensaban que era para dejarle a la viuda suficiente dinero, pero ahora que ya tienen nietos y bisnietos, ¿a poco no les gustaría haber pensado en tomar más seguros o tener mayor suma asegurada? Y si para un propósito de negocio tomamos un seguro de vida para dejar este legado a la familia, si esos compromisos o esas necesidades ya se cumplieron, pues lo podemos dejar para dejárselo a nuestros nietos o nuestros bisnietos o ayudarles a comprar un departamento o lo que sea. Y en el tiempo, los seguros de vida pueden generar que la tasa de interés sea tal que si le restamos lo que yo pagaría de impuestos por ganancia en un negocio, la diferencia es lo que le estoy pagando a la aseguradora, que en vez de pagarle al IRS en Estados Unidos o a la autoridad hacendaria, es lo que estaría yo teniendo que me genera que el seguro prácticamente se haga gratis. Es decir, que en el largo plazo, lo voy a leer para ver si puedo ser más claro, en el largo plazo la diferencia entre la tasa interna de retorno y el porcentaje de la tasa impositiva sobre las ganancias no gravables en el caso del seguro de vida, generan que la prima sea menor o casi nula sobre los impuestos que se hubieran pagado si la utilidad proveniera de un negocio gravable. Es decir, en lugar de pagar el impuesto al gobierno, le pago a la aseguradora la prima y el costo de oportunidad se asemeja a convertir el seguro en prácticamente gratis. No hay seguros gratis, pero esto lo puede asemejar de una manera muy sencilla. Muy importante,
es discrecional y no tiene relevancia testamentaria. Yo puedo cambiar a mis beneficiarios de mi seguro de vida cuantas veces quiera, con que yo como el agente reciba la instrucción de parte del cliente, podemos hacer el cambio y una vez que esté en mi poder, podemos decir que está reflejado. Hoy amanecí enojado con mi esposa, la quito del seguro de vida, no me vaya a dar un cacerolazo. Mañana la vuelvo a poner, mañana se portó mal mi hijo, lo quito, lo vuelvo a poner, en fin. Muy importante también, los acreedores no me lo pueden quitar. Yo puedo dejar una deuda de 10 millones de dólares y dejarle a mi esposa un seguro de vida de $1 millón. No me lo pueden quitar. Tampoco me lo pueden embargar. Y finalmente, una característica que tiene la definición de sentimientos encontrados. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la definición de sentimientos encontrados? Yo digo que es ver cómo tu suegra se va al precipicio a 200 kilómetros por hora, pero va manejando tu Ferrari. Señores, cuando se accede a una línea de crédito, ¿ustedes la tienen que repagar? Pues me van a decir, oye, pues ¿a qué clase de banco vas que no tienes que repagar la línea de crédito? Pues el seguro de vida, cuando lo accedemos, no hay que pagarlo. Ay, entonces me tengo que morir. Estimado cliente, estamos hablando de que no te tienes que morir porque los riesgos que ampara el seguro de vida puede ser la sobrevivencia o la enfermedad o la muerte. Y entonces, pues sí, todos queremos irnos al cielo, pero nadie se quiere morir. Voy a concluir con una breve explicación de lo que son las 5 Ds y las 5 Cs de los seguros de vida y el beneficio de tenerlos en Estados Unidos. Con total control, yo soy el dueño de la póliza, yo soy el asegurado, yo decido quiénes son los beneficiarios. El mercado americano está en una total confidencialidad de la información que se maneja de los asegurados y de los beneficiarios. Estoy en perfecto cumplimiento porque no estoy en ningún área gris. Hay algo muy importante que es la exención de la ganancia cambiaria y esto tiene que ver con que si yo compré dólares en México a 12.50 y los estoy convirtiendo a dólares a 20 pesos, pues tengo una utilidad de 7.50 y aunque estoy cobrando los mismos dólares, tengo una ganancia cambiaria. En el seguro de vida no existe. Y se puede utilizar como contragarantía. Si yo voy a comprar una fábrica o voy a hacer una operación muy grande, puedo contratar la deuda y poner como contragarantía el seguro. ¿Y por qué compramos seguros de vida? Porque hay 5 situaciones que inician con D. Para una defunción, por un divorcio, para garantizar que se cumpla con los mandatos de lo que es el alimony o la pensión alimentaria o el mantenimiento o sustento, diferencias, desarreglos o discapacidad. Y para concluir, ¿cuáles son los beneficios de tenerlo en los Estados Unidos? Es una inversión 100% en dólares. Estados Unidos no está reportando ni en el FACTA, ni en el IGA, ni el CRS. El CRS es el Customary Reporting System, que tiene que ver con todo lo que los bancos están reportando a las diferentes instituciones hacendarias de los diferentes países. Estados Unidos no lo firmó, así que ahora el país en donde mayor secreto bancario hay es los Estados Unidos. Es una inversión líquida, está garantizado que no vas a perder. Tiene plusvalía porque puede generar valores garantizados, como mencionamos, y, como ya dije, no perdemos. Y quiero terminar con una frase que dice, y tiene que ver tanto con la pandemia como con una situación muy personal, que es: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Esto lo escribió esta persona, L.B. Sina, que nació en 1980 y murió en 1037. Y para mí lo importante no es cómo funciona el seguro de vida, sino lo que se puede lograr. Yo por mi parte les doy las gracias por su atención y siendo las 9:55, agradezco otra vez la oportunidad. Me gusta mucho poder hablar y escucharme y que me escuchen, porque esta es una de las maneras que tenemos los profesionales de crecer y de aprender más de nuestro trabajo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Aquí están mis datos. Si alguien me quiere escribir preguntas, alguien me quiere contactar, estoy en la mejor disposición, no cobro por platicar. Y les agradezco nuevamente su atención y les deseo un feliz viernes y mucho éxito en este seminario, esta semana de la familia empresaria. Muchas gracias, Fernando. Ricardo, muchísimas gracias por tu exposición.
Creo que es un tema muy importante, el tema patrimonial, obviamente, en las empresas familiares, y estos esquemas que muchas veces no los tenemos contemplados, pero que pueden ayudar muchísimo a resolver problemas, conflictos, tanto en la empresa como en la familia, porque quizá alguno de los hijos o de los nietos no sabe operar la empresa, pero pueden equiparar la herencia a través de seguros. Es un tema realmente muy, muy interesante. Ricardo, estamos sobre el tiempo, agradeciéndote tu participación y con qué te despides antes de presentar ya a Sergio Alcázar. Pues mira, nuevamente creo que el que me hayas adentrado a este apasionante mundo de las empresas familiares me ha inspirado a entender que cada día tiene más relevancia a nivel núcleo de una familia, como parte de un grupo empresarial familiar o como cualquier empresa, que estas prácticas y lo que ustedes hacen tienen una interacción que tenemos que encontrar, como siempre, en nuestro checklist de cosas a resolver, incluir la posibilidad de analizar el financiamiento y, reitero, con papel AAA. Te preguntan, Ricardo, si es requisito tener residencia o vivir en Estados Unidos para entrar a uno de estos instrumentos. Negativo, no es necesario tener residencia. Cualquier persona, las compañías de seguros están muy contentas de poder asegurar personas que no vivan en Estados Unidos. Hay requisitos, sí, tener nexos, tener una propiedad, una dirección, tener cuenta de banco, en fin, pero es posible, ¿no? O sea, no está ni prohibido ni es imposible. Es totalmente. Perfecto. También de Argentina, que se aplica para Argentina. Supongo que sí. Depende de los criterios de cada aseguradora. Cada aseguradora tiene sus requisitos de suscripción, pero si me escriben un correo, con mucho gusto tengo un escritorio interno que nos puede dar parametría de qué sí y qué no. Muchísimas gracias. Y continuamos entonces con Sergio Alcázar. Ricardo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Ojalá. De aquel lado del río Bravo, que como dices también es México. Gracias, era México. Gracias, Fernando. Buen día a todos y gracias por escucharme.